Los amores con la tía Julia continuaban viento en popa, pero las cosas se iban complicando porque resultaba difícil mantener la clandestinidad. De común acuerdo, para no provocar sospechas en la familia, había reducido drásticamente mis visitas a la casa del tío Lucho. Solo seguía yendo con puntualidad al almuerzo de los jueves. En este especial de Café con Letras vamos a hablar y discutir de Mario Vargas Llosa, de su legado, de su impacto en la literatura mundial y también latinoamericana. Para eso vamos a conversar con un experto literario. Aquí la charla y el especial sobre el autor peruano. Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril. Muere así el último escritor vivo del conocido boom latinoamericano. Y la pérdida de Vargas Llosa, como es normal, convoca a todos a reflexionar sobre su legado, sobre su influencia, sobre su impacto. Este entonces es un programa especial de Café con Letras, porque vamos a hablar de Vargas Llosa. Y para eso nos acompaña Juan Carlos Arteaga. Él es doctor en literatura latinoamericana, ensayista, experto literario. Juan Carlos, pienso en García Márquez, en Carlos Fuentes, Julio Cortázar, en Juan Rulfo, todos autores conocidos de este boom latinoamericano. Y en ese contexto, con estos nombres en mente, ¿en dónde sitúas a Vargas Llosa? ¿Qué le aporta y qué le dio a este momento de la literatura que estamos hablando? Ya, tenemos que tomar en cuenta que el boom latinoamericano es la reunión de diferentes estilos, ¿ya? Y esos diferentes estilos tienen que ver con diferentes tipos de escrituras, diferentes estéticas, ¿no? Vargas Llosa, en medio de ese contexto, con semejantes talentos, o sea, imagínate, con Carlos Fuentes, con Julio Cortázar, con Rulfo, con José Donoso de Chile, son los monstruos de la literatura, ¿sí? Él sobresale por el tipo de obra que está construyendo. Sin embargo, todos se distinguen por una preocupación por el lenguaje. En García Márquez, en Cien años de soledad, tal vez es muy evidente, pero en Vargas Llosa también empieza a existir una especie de ruptura con lo que se había hecho antes. El término novela, en términos clásicos, que viene desde el siglo XVII en adelante, se va destruyendo, se va rompiendo y empiezan a experimentar con el lenguaje. Las primeras novelas de Vargas Llosa, los primeros cuentos también, tienen en común, por un lado, esta preocupación por el lenguaje, pero por el otro, el hecho de que Vargas Llosa es un gran constructor de personajes. Si nosotros tomamos las novelas de él, en cierto sentido podríamos decir que recordamos la anécdota, pero sobre todo recordamos al personaje que se encuentra allí. Cuando tú hablas de la preocupación por el lenguaje, digamos, en términos tal vez más aterrizados, ¿qué significa esto y qué hizo Vargas Llosa para que tú lo definas como esa que se preocuparon de darle otro tratamiento al lenguaje? Se refiere justamente a mirar la forma en cómo un cierto tipo de personaje podría hablar en un cierto tipo de zona, ¿no? Entonces, el momento que tú tienes lectores europeos, que tú tienes lectores norteamericanos, que tienes los mismos lectores latinoamericanos, los lectores españoles, ya se dan cuenta que es un tipo de literatura muy diferente a la que se está haciendo en España, en Europa, en Estados Unidos, que va a hablar sobre lo local, que está ambientada en Lima, que está ambientada en Brasil, que está ambientada en Nicaragua, ¿no? Que son los escenarios de Vargas Llosa, y que a la vez tienen esta habla local, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. También el asunto de canciones populares, ¿sí? La cultura popular en América Latina está siendo integrada a la novela, ¿no? O a la narración, digámoslo así. Entonces los lectores empiezan a darse cuenta que este grupo denominado boom, ¿ya? Tiene una forma muy particular, muy individual de contar historias que no tienen que ver con la narrativa norteamericana, una narrativa muy rápida, en donde los personajes de pronto hablan como igual, ¿no? Sino que acá es en esas inflexiones, en esos matices, en esa voz de los personajes, donde vamos nosotros distinguiéndonos, ¿no?
La ciudad y los perros, tal vez la obra que pone sobre el tapete en este contexto a Vargas Llosa, es una obra que se origina a través de una anécdota, no sé si una vivencia de Vargas Llosa que él mismo cuenta, que es le forzaron a entrar a una escuela militar, su padre. ¿Qué me puedes decir de esta novela que lo pone sobre este mapa de la gran literatura mundial? Vargas Llosa es un Vargas Llosa joven, es un Vargas Llosa que tiene mucho talento, es un Vargas Llosa que tiene mucha potencia con querer narrar y escribe esta obra maestra, podríamos decirlo así. Mira tú que cuando la Academia de la Lengua selecciona un libro por cada país, y en Argentina seleccionan cuentos de Borges, y en Chile seleccionan poesía de Neruda, en Perú seleccionan La ciudad de los perros. La ciudad de los perros se escribe en el 1962 y va a ganar el premio, ¿no es cierto?, Six Barral en 1963, pero es una novela que ya retrata a algunos tópicos muy sobresalientes de América Latina. El machismo, ¿no es cierto?, sí, la vida militar, la vida jerárquica, los rituales en la adolescencia, ¿no? Fíjate tú, estamos hablando casi con 60 años de diferencia, con más de 60 años de diferencia. Esta serie Adolescencia tan actual, ¿no?, que habla sobre los rituales de la adolescencia, de paso, Vargas Llosa lo está trabajando hace 60 años, está mirando cómo en este colegio lo que prima es la violencia y el ojo agudo del novelista para ir retratando ese tipo de violencia en donde este personaje va a atravesar por el colegio, ¿sí?, como atravesar por un rito de paso, ¿no? Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, en la casa de su abuelo paterno, ubicada en el número 101 de la calle Boulevard Parra, de acuerdo con la Casa de la Literatura Peruana, institución del gobierno de ese país. Pantaleón y las visitadoras, otra de las obras, digamos, emblemáticas de Vargas Llosa, habla sobre las tropas peruanas en la Amazonía a las que le visitan prostitutas. Es un libro, no sé si llamarlo disruptivo, en la literatura se ha tratado el tema sexual de muchas maneras y mucho antes, pero sí es un libro que también lo marca y tal vez descubre en Vargas Llosa un tipo de literatura también hacia esos aspectos. ¿Qué lectura haces tú sobre El Pantaleón y las visitadoras y cómo lo va formando como autor, como escritor? Una de las cosas que a mí me parece, uno de los elementos que a mí me parece fundamentales para entender el boom y por qué fue tan importante, aparte del fenómeno editorial, o sea, pegaron centro porque las editoriales se dedicaron a promocionarlos, a buscarlos. La Feria de Frankfurt destinó un programa especial para América Latina, pero la literatura latinoamericana del boom tiene un elemento que no sé si tienen las otras literaturas, que es el humor, ¿ya? O sea, de diferente forma, con diferentes matices, pero Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, tienen una forma de reírse de la vida social, o por lo menos de ironizar. Entonces, en esta novela, que es del año 73, si no estoy Yo lo tengo mal, apuntado, ¿sí? Sí, 73. Que es del año 73, la novela empieza desde desde la primera página hasta la última, una constante carcajada, ¿no? Entonces está todo el tiempo ironizando a propósito de los militares, a propósito del deseo, a propósito de la prostitución, a propósito de la importancia de estas misiones absurdas que le encargan al personaje protagónico, ¿no? Y que al final es castigado por cumplir con su... al militar que le encargaron de coordinar todas estas visitas. Sí. Exactamente. Y al final es castigado por haber cumplido, ¿no?,
con lo que le habían solicitado. El problema de base era que los militares en la zona, en la selva de Iquitos, ¿no es cierto?, eran protagonistas de violaciones en la zona. Entonces le piden y le encargan que él estructure, ¿no es cierto?, una especie de prostíbulo móvil para que esto pueda bajar. Y Pantaleón Pantoja sí lo hace de una forma excepcional, ¿no? Siempre ha sido el mejor cadete, siempre ha sido el mejor alumno y se toma la tarea y lo hace hasta el final. Lo que es interesante aquí es que nuevamente Vargas Llosa está mejorando, está siendo mucho más agudo con el asunto de la ironía, con el asunto de reírnos de nosotros mismos, con el asunto de tomar la cultura latinoamericana, sudamericana, o por lo menos la peruana, y empezar a mostrar estos campos, ¿no? Y el lector lo va descubriendo y lo va gozando también. Pienso en estos autores, Gabriel García Márquez. Digamos, siempre hubo esta dicotomía con Márquez por razones literarias, pero también políticas. Pero también pienso, por ejemplo, en Cortázar y Rayuela. Pienso en García Márquez y 100 años de soledad. Y pienso en Vargas Llosa, y no sé si hay un libro emblemático, un libro de estas dimensiones que te acabo de hablar, que es la que representa la obra de Vargas Llosa. ¿Tú cómo lo ves? ¿O es una construcción más en el tiempo, más de obra en general que de un libro en específico? Vargas Llosa es un narrador que tiene una obra gigantesca, tanto en la novela, en la narrativa, pero tú puedes pensar que en el caso de él se trata de una obra y no tanto de un libro. Pero si tuvieses que rescatar un libro de Vargas Llosa que es constitutivo y que puede ser como su libro emblemático, para mí tiene que ver Conversaciones en la Catedral de 1969 o La Guerra del Fin del Mundo de 1982. O sea, tú tienes un autor que no tiene altibajos, digámoslo así, ¿no? Hasta el año 2000, ¿sí? Que es, digamos, su última gran obra, ¿no es cierto? Que es la de La fiesta del Chivo. No sé si podemos decir su última gran obra. Existen lectores para todo tipo de literatura, pero digamos que en la historia de la literatura latinoamericana es desde el año 63 hasta el año 2000, o sea, en ese periodo de tiempo donde nosotros vamos a ver este tipo de literatura representativa, ¿no? Si bien es cierto con los autores que mencionaste, tienes una novela emblemática, con Vargas Llosa es como que tienes una obra para diferentes gustos. Tienes novelas, sí, que son muy grandes, novelas río, novelas totales, pero también tienes novelas más cortas en extensión y que igual tienen una profundidad y un tipo de lector, ¿no? O de lectora. Siempre hay esta dimensión de la figura de Vargas Llosa que hay que hablarla y tal vez no... Son dos dimensiones que no están separadas, la del autor y también la de la figura pública y política que fue convirtiéndose además por decisión propia. Vargas Llosa corrió por las elecciones peruanas en el 90, ¿no es cierto? ¿Cómo tú reflexionas sobre esta dimensión de escritor y esta dimensión de figura pública? Si hay cómo entender a Vargas Llosa, digamos, separando estas dos dimensiones, o más bien tiene que ser una lectura complementaria de estas dos dimensiones de este autor. Es complejo, es complicado, es un tema además de eso polémico, porque a mí me parece que Vargas Llosa fue un muy mal político, pienso yo. Hay un libro de testimonios de él que se llama Como pez en el agua, donde cuenta toda su experiencia y cómo pierde las elecciones, cómo no funciona, digámoslo así, ¿no? Pero es uno de los autores, tomando en cuenta el boom, que más ha trabajado la idea de política dentro de la novela. Amigos y amigas, el día de hoy les traigo el top 5 libros de Mario Vargas Llosa que deberías leer. En el puesto número 5 se encuentra su primer libro, publicado en el año 1959, llamado Los Jefes. Esta obra literaria trata sobre un grupo de adolescentes en un colegio católico de Lima que deciden rebelarse contra una norma impuesta por la dirección, la obligatoriedad de asistir a clases de religión. Puesto número 4 te presento El sueño del Celta, publicado en el año 2010. Narra la vida de Roger Cadmel,
un diplomático británico de origen irlandés que denunció los abusos coloniales en el Congo y la Amazonía. En el tercer puesto, la obra publicada en el año 2013, El héroe discreto, cuenta dos historias paralelas ambientadas en el Perú de ese entonces. La novela combina humor, suspenso y crítica social, resaltando el valor de la integridad y el coraje silencioso. Y llegamos a nuestro segundo puesto, Los cuadernos de Don Rigoberto, publicado en el año 1997. Es una novela que mezcla erotismo, arte y fantasía, a través de los escritos íntimos de Don Rigoberto, un hombre culto y obsesionado con el placer estético. Es una obra que juega con los límites entre la realidad y la imaginación. Y finalmente, en el puesto número 1 se encuentra una de las obras más polémicas y populares del autor, La tía Julia y el escribidor, publicado en el año 1977. Es una novela semi-autobiográfica que narra la historia de Mario, un joven aspirante de escritor que se enamora de su tía política Julia, una mujer mayor y divorciada. La novela mezcla humor y romance, y refleja el despertar literario y sentimental del protagonista, inspirada en la propia vida de Mario Vargas Llosa. La fiesta del chivo, solo para contextualizar, es, digamos, ambientada en lo que sería el gobierno o la dictadura de República Dominicana, si estoy mal, ¿no es cierto?, de Rafael Trujillo. Y sobre eso se ambienta la obra. Que te decía que era, tal vez, no la última gran obra, como dices, hay lectores para todo, tal vez la más reconocida, la última más reconocida, que es La fiesta del chivo. Podría ser. Ahora, es increíble en La fiesta del chivo el nivel de humanidad, es decir, con que retrata al dictador. El dictador no solamente es bueno o malo, el dictador tiene aspectos humanos, ¿ya? Y es de ese nivel de verosimilitud lo que, volviendo a tu primera pregunta, o sea, ¿qué significa esto del lenguaje, no? O sea, esta capacidad para, con el lenguaje, construir un personaje que es casi una persona. Es casi deja de ser una ficción, una invención de papel, para pasar a ser una persona, ¿no? Con sus limitaciones, con sus ambiciones, con su forma de ejercer el poder. Fíjate que el personaje del chivo, ¿ya?, era tan mezquino, pero tan mezquino, que solía hacer fiestas, ya, en el palacio, en la casa presidencial, y hacía que sus ministros vayan, ¿ya? Pero si había alguna hija de sus ministros, ¿sí?, su gran, ¿cómo decirlo?, su gran despliegue era tratar de conquistarlas por la fuerza, ¿no? Una especie de sistema patriarcal donde la violación es admitida como parte de la dinámica de poder, ¿no? Entonces, imagínate esa construcción tan compleja. Vargas Llosa logra que este personaje nos transmita justo eso, ¿no? Y uno tiene terror cuando van los ministros a que Trujillo, que también le dicen el tigre, a que el tigre se vaya a aficionar de alguna de sus hijas, ¿no? Porque entonces el ministro, para mantenerse en el puesto, no ser exiliado y demás, le tocaba ceder como una especie de violación consentida, ¿no? Imagínate la complejidad de lo que Vargas Llosa está tensando, ¿no? Entonces nos está hablando de la política contemporánea, nos está hablando de la vida social ya contemporánea, nos está hablando del poder, pero no desde una perspectiva como, digámoslo así, de análisis del discurso, sino que hace dentro de la narrativa, dentro de la historia, dentro de la ficción, ¿sí?, empieza a tensar esos elementos. Y tú como lector todo el tiempo te estás preguntando, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasaría si yo estuviese ahí? ¿Y qué pasaría si yo estuviese ahí? De las últimas preguntas, ha muerto Vargas Llosa, queda siempre su obra, ha muerto el autor, queda esta obra. Y siempre las preguntas tal vez para mí, es entender cómo influyó o va a influir o ha influido este autor en nuevas generaciones de escritores. No sé si de la región o particularmente de Ecuador. ¿Tú ves que hay una conexión? ¿Ves que hay una influencia? Yo creo que sí. Fíjense que en muchos lugares se destinan, se crean cátedras, espacios de estudio, ¿no es cierto?, espacios académicos, círculos de lectores, pero principalmente la estética. O sea, yo pienso que de aquí en 100 años, en 200 años,
van a seguir existiendo lectores y van a seguir leyendo La fiesta del chivo, van a seguir leyendo La ciudad de los perros, este relato corto del que se llama Los cachorros, ¿no? Yeah. Que es la historia de este personaje que un perro lo muerde en un colegio de sacerdotes, ¿sí? y que es castrado por la mordida del perro. O sea, imagínate la brutalidad de la imagen. Es una obra maestra, una joyita chiquitita, ¿no? Eso se va a seguir leyendo en 100 años, en 200 años, en 300 años. Entonces, estoy seguro que son los lectores quienes van a ir mirando la estética que va quedando. No tanto los premios, porque además de eso Vargas Llosa es un autor que ha ganado premiado. todos los premios del mundo, ¿no? Desde el premio Nobel, premio Cervantes, Asturias. del Reina Sofía, el Príncipe Príncipe de de Asturias, bueno, en fin, el premio Planeta, o sea, premios comerciales, no comerciales, o sea, ha ganado todos los galardones, ¿no? Pero es la estética de estas novelas, la capacidad o la forma en cómo seguimos teniendo lectores que se siguen maravillando con estas historias. Yo no sé qué autores de América Latina se lean en 100 o 200 años. Estoy seguro que de entre esos va a estar 100 años de soledad, va a estar Vargas Llosa. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar y compartir este episodio especial de Café con Letras. No, a ustedes, gracias Roberto, gracias a la Universidad de las Américas por la invitación. Y a ustedes, como siempre, les esperamos en otro Café con Letras. Estamos atentos a los comentarios, los leemos y nos vemos en una siguiente entrega. Adiós.